Buen día, Colono TV, y a toda la audiencia que sigue este medio de Colono TV. Hoy vamos a decirles claramente a ustedes quién es el que les habla. Carlos Arturo Pérez Hunda, promotor de la revocatoria de mandato del alcalde doctor Juan Carlos Mendoza Rendón. Nosotros estamos en este proceso porque es una secuencia de lo que fue un cabildo abierto que hicimos con todos los requisitos legales el 14 de agosto. En ese proceso que se llevó a cabo lo mismo que llevamos esta revocatoria, llenando requisitos y con el soporte y la garantía que nos da el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional y la Procuraduría. En ese momento hicimos un cabildo abierto en defensa de la empresa de servicios públicos de Granada, porque queríamos saber cuál era la problemática económica, operativa y fiscal de esa empresa cuando tuvo un caos al cerrarse el relleno sanitario Guaratara. Se llenó esto de basuras hasta llevarnos a una emergencia sanitaria que actualmente seguimos en ella. También quiero decirle que esa reunión del cabildo abierto no asistió el señor Juan Carlos Mendoza, el alcalde, que es el que hace que se materialice un cabildo abierto. Al no asistir el señor alcalde Juan Carlos Mendoza Rendón, tuvimos en la necesidad de solicitar a través de un derecho de tutela, acción de tutela, para que se nos cumpliera ese derecho que estaba vulnerado por el señor alcalde Juan Carlos. Es así como esa tutela que hicimos falló en primera instancia a favor de los cabildantes y en su representante, quien es el que se dirigía a ustedes. El señor alcalde impugnó, argumentando algunos elementos, algo que realmente en segunda instancia, el juez de segunda instancia también le dijo que no estaba ese argumento ahí, que tenía que cumplir con la ley y la constitución para que asistiera a ese cabildo. En ese entonces el señor Juan Carlos asistió el 14 de noviembre, le dijo al Consejo Municipal el fallo que tenía que convocar para que se realizara y quedara materializado el cabildo. Allí asistió el señor Juan Carlos Mendoza y la ley determina, la ley 1757, que suscitado ya el ejercicio del cabildo, tiene que tener 8 días de tiempo para que el señor alcalde pueda contestar las preguntas, incógnitas, peticiones que se hagan dentro del ejercicio del cabildo. El señor asistió, pero volvió otra vez a fallarle a los cabildantes, a la ciudadanía y a los mismos jueces, porque él asistió, recopiló datos, presenté los documentos donde nosotros hicimos las peticiones, las solicitudes y las inquietudes que teníamos a través de un documento que ya están oficializados y fueron materia de soporte para lo que pasó en la audiencia con el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría y todos los entes que corresponden en este ejercicio de una revocatoria. El señor alcalde, al ver esto, pues no quiso ir y delegó. Claro, él podía delegar a un funcionario, la cual delegó para responder, pero allí se notó que el señor Elkin Mendoza desconocía totalmente lo que ha pasado en el cabildo y desconocía las funciones y los compromisos que debía acatar él como alcalde en ese momento, y evadieron las respuestas. Teniendo esto, la ley determina que en un cabildo abierto tiene que haber algunas conclusiones que nosotros, ahora en la nueva ley 1757, nos determina que son los cabildantes los que ejercen esa potestad de las conclusiones. Viendo las conclusiones, vimos que fue burlado nuestros derechos, violado la Constitución y la ley, y es así que impugnamos hasta que el señor quiso ejercer como quiso, desconociéndonos a nosotros. Como ya es participación ciudadana, nos tocó, ya denunciamos a la Procuraduría, denunciamos a la Superintendencia, denunciamos a la gente que nos corresponde, llevamos esta denuncia hasta el presidente de la República.
pero eso es demorado, estos procedimientos, y nosotros queríamos ejercer nuestros derechos. Al ser participación ciudadana, nos permite en esas conclusiones preguntarle al pueblo y solicitarle a través de una consulta, ¿sí?, que se llama revocatoria, para que responda por nuestra situación de violación constitucional, violación de ley, violación de nuestros derechos. Es así que esta revocatoria está sustentada en varios puntos. Resulta que la ley determina que se puede revocar a un alcalde por incumplimiento del programa de gobierno, que allí no dice plan de desarrollo, dice programa de gobierno, sustentado en la ley 131 de 1994, donde habla de plan de gobierno. También por el inconformismo, son esos dos argumentos que dice la ley, donde el inconformismo se sustenta a través de la vocería del pueblo, en términos populares, que se quejan por falta del agua, los servicios, las cosas. Ese es el inconformismo. Pero nosotros argumentamos en esta nueva iniciativa que vimos como proceso y secuencia del Cabildo Abierto, es que nos había violado los derechos y la Constitución. Solo por haber violado la Constitución y la ley, al que él juró cuando se fue a posesionar. Es que cuando él se va a posesionar, jura ante la ley defender la Constitución y la ley. Él jura. Y sino que la ley y ellos os demanden. Así es que se hace. Aquí le corresponde al pueblo decirle al Señor que hizo mal o hizo bien. Ahí sí viene el inconformismo que está sustentado, y ahí sí viene en qué violó, en qué no cumplió en el programa. Entonces, esa es la presentación real. ¿Quedó claro? Que es porque violó la Constitución y la ley y unos derechos como participante de una ciudadanía. Segundo, porque nunca ha respondido que nosotros solicitamos como dueños de la empresa de servicios públicos una auditoría forense ante un ente que sea objetivo y técnico, para que nos diga en qué estado real se encuentra la empresa, a través de unos inventarios, cuánto es realmente la situación económica y fiscal que tiene la empresa. No han respondido. Entonces, esos son los primeros soportes. También solicitamos unos cambios dentro de los estatutos de la empresa. También solicitamos que el señor William Reynoso, actualmente gerente, sea sacado de ese sitio como gerencia. El verán del alcalde lo quería. Eran solicitudes, y decirle al señor alcalde que por favor, a través del ejercicio de la participación ciudadana, participara con el presidente de la República, Gustavo Petro, la gobernadora del departamento del Meta, la doctora Rafaela, y él, con participación ciudadana, para que llegamos a unos entendimientos de que nos cumplieran con la PETAR, con el acueducto, que estuvimos, quien les habla, participó en el plan de desarrollo a nivel nacional y a nivel departamental, donde quedó como prioridad la PETAR y el acueducto de Granadas, entre algunos, y que si nos reuníamos podíamos lograr que ellos, los elegidos, le cumplieran al constituyente primario que éramos nosotros. Esa es realmente la presentación, la solicitud y el argumento de lo que nosotros estamos haciendo por la revocación. Ya la exposición de una forma ordenada, punto por punto, en la cual tengo un documento que voy a ir desglosando, y me permite ir desglosando uno por uno lo que voy a expresarles aquí. Primer punto que vamos a exponer: incumplimiento del programa de gobierno. ¿Cuáles son las metas específicas que considera fallidas? El primer incumplimiento que hace es que él, en el programa de gobierno Visión Regional 2024-2027, dice que va a desarrollar su plan de gobierno con la comunidad, concertadamente. Y es el primer argumento, y donde él se compromete que va a ser de una forma participativa con la comunidad. Aquí era organizadamente y argumentados, y con una resolución que nos permitía a nosotros del Cabildo haber hecho eso con él para interactuar. Y él nos falló. Nosotros, el pueblo, lo tuvimos en cuenta.
quisimos hacer y cumplir y ayudarle a cumplir ese compromiso de decirle que teníamos unos inconvenientes, queríamos opinar, queríamos solicitarle, queríamos interactuar con él, pero no fue posible. Segundo incumplimiento que él hace, al comprometerse con que iba a dejar unos planes de vivienda rural. 500 iba a ser, como gestión de 500 planes de gobierno, no solo rural, sino 500 planes de vivienda en la zona urbana. Otro incumplimiento, a la fecha no hay nada de eso. Otro incumplimiento fue llegar públicamente y ante los jóvenes que salían de bachillerato y a jóvenes que estaban en las carreras y a los padres de familia, decir que iba él a gestionar nuevas carreras para contribuir al desarrollo de la Universidad Boquemonte aquí, de la Universidad Yo no sé de Boquemonte aquí en Granada. 2 años y no va a cumplir. Decía también el señor que iba a revivir las bases del puente José Guillermo León Valencia para hacer un puente peatonal que se constituyera como un polo turístico para llevar el desarrollo del turismo a Puerto Caldas. Oh, ironía, el gerente de la empresa de servicio era alcalde y vendió ese puente por chatarra. Y este señor los quiere revivir, ya no existe la chatarra y hasta el momento no hay nada, se llama incumplimiento. Otra situación que presenta de incumplirle al pueblo es que él habla de remodificar, de hacer una gestión para la plaza de mercado. Y hasta ahora es un sueño. No se ha hecho nada de eso. Entre ese plan de gobierno, que usted puede así, tengo muchas más expresiones, como fue la planta frutícola que se ha hecho un caballito de batalla y en 2 años sigue lo mismo. Que iba a potencializar la planta de lácteos, tampoco no hay nada. Entonces, esos son argumentos de incumplimiento en el programa de gobierno. Yo vuelvo a recalcar que no dice plan de desarrollo como él ante el magistrado del Consejo Nacional y Procuraduría quiso embolatar creyendo que ellos desconocen qué es un plan y cuáles son los requisitos con un cuento de un desarrollo, de un plan de desarrollo. Segundo punto, ahí tengo más para exponerme, pero por motivos del tiempo vamos a ir hablando del segundo punto. Espacio público y movilidad. Resulta que hay una ley que obliga, una ley de urbanismo, que obliga a tener en cuenta el espacio público, en especial para la movilidad de los seres humanos, prevalece esa movilidad. Entonces usted ve los andenes, nunca los han intervenido, los únicos andenes que cumplen esa normatividad fue los que hizo la administración de la gobernación cuando hace esa vía que organiza hacia el hospital, donde tuvo en cuenta el nivel técnico, los peraltes, las rampas que se hacen para que puedan acceder todas las personas discapacitadas. El alcalde se comprometió y no tuvo en cuenta que es el primer requisito que debe hacerse en el orden público. Aquí no se tiene en cuenta el espacio público, falta autoridad. Cualquier persona pone una caseta, cualquier invade el espacio público, el parque, las zonas peatonales. La movilidad, él ha creído que la movilidad, en el compromiso que hizo, él no dijo que iba a ser comparendos. La movilidad lleva varias consecuencias que tiene que implementar, como es la organización vehicular, el plan de movilidad vehicular. Tiene que tener en cuenta el ejercicio de la pedagogía que debe implementarse. Tiene que ser reiterativo en el ejercicio de ejecutar esa autoridad a través ahora sí de los comparendos, pero hacerlo no solo por unos días o por unas horas, sino que tiene que imperar por las noches, ejercer el control de esa movilidad por las noches, donde se sucede más del 50% de la mayoría de los accidentes. Tercer punto, inseguridad.
garantizó y que íbamos a estar, porque él sí tenía la experiencia para hacer un plan de seguridad. Y usted ve, el pueblo sabe, venta de estupefacientes, atracos, violación de residencias, boleteo, extorsión, sicariato. Y él mire las ironías de la vida. Él presentando un informe de su gestión, que eso fue no lo que preguntamos, no era lo que preguntábamos, quien preguntaba en la audiencia, y que está muy bien porque los datos le dan, porque la policía, a nosotros nos interesa la seguridad no a través de los carros de que entrega la Rafaela, sino que realmente se cumpla esa tranquilidad que requiere el pueblo. En pleno diciembre, más de 6-7 sicariatos, fuera de todo lo que atraca, roban, toda esta situación de manejo. Usted se va para muchos parques y en colillas donde hay deportes, y eso es manejado por los pequeños microtraficantes, donde la gente le da miedo salir a hacer deporte, a la convivencia, del goce de esos espacios verdes y públicos. Y qué ironía que acaba de dar un informe ante un magistrado, y de una vez, que es lo que no queremos, 3 personas sicariadas. Esto es por mayor. Entonces, la seguridad no solo está en que aparezcan los muertos, si son culpables o no, sino que debe tranquilizarle la vida a las personas. Aquí no debe contarse la seguridad a través de la muerte, sino de las prevenciones. ¿Cuántas personas no mueren por sicariato? ¿Cuántas personas no mueren por atracos? Así es que se contabiliza realmente la seguridad, y no a través de unas estadísticas, que fue que hice, que llevé 2 carros, que llevé 3 carros. Le ha incumplido por eso. Cuarto, que es la esencia fundamental a través de lo que es los servicios públicos. Los servicios públicos son como base fundamental de los derechos humanos, el que prevalece en una unidad, célula de la ciudadanía. Y allí lo que son los derechos humanos se garantizan a través de la obligación, de la preocupación, de la ejecución, de ser viable y realizable y comprometerse a cumplir una ley que se llama 142 a la prestación del servicio, porque es el agua potable, saneamiento básico, los principios fundamentales que se le pueda garantizar a la gente: agua potable, alcantarillado de aguas residuales para que no se contaminen esas aguas potables y puedan desarrollar su sanidad, en la recolección de las basuras, pero constante, en una forma integrada y ordenada y disciplinada, para que la gente tenga la seguridad que está bien protegida ese espacio de lo que es la salubridad. Pero es el garante de eso, es la institucionalidad, y si hay una empresa de servicios públicos, tiene que hacerlo. La ley 142 de 1994 le dice y le exige al prestador de servicio que tiene que cumplir en un porcentaje muy alto, del 60-70 para arriba, y pone unos mínimos, y aquí no se cumple ni el mínimo. Por eso es que ante el señor presentó ante el magistrado unas estadísticas. ¿Cómo le parece a usted, amigo oyente, que el señor alcalde ante el magistrado de la Procuraduría determina que él tiene una base de estadísticas donde él dice que es por la presentación del usuario y su queja en la empresa, y sobre eso va a rendir un informe? Y no salen más de 80 personas en un año. Y usted sabe los medios alternativos y emisoras, y diarios son 20, 30 quejándose que quieren agua, que el agua les llegó amarilla, que no está llegando el agua, lo mínimo que exige que sean de 4 horas al día. Le está exigiendo que por favor necesitan un alcantarillado que se rebosó, que está colmatado, que les obligó a gritar, a pedir un SOS, o sea, un llamado de emergencia, porque hay una situación sanitaria en el Paraíso Alto. Tenemos un problema que no solo en el Paraíso Bajo, también en los sectores bajos, como el Luis Carlos Rivero, donde esa alcantarilla que usted pasa en el Luis Carlos Rivero,
Lo decía una cabildante y presidenta en su momento, y lleva más de 2, 3 años y nadie ha hecho eco en eso. Yo personalmente fui con la delegada de la Superintendencia de Servicios Públicos, tomamos fotos, la delegada de la Superintendencia habló con la presidenta que se llama Blanca García y le manifestó, y en el cabildo el señor gerente, en el cabildo del 14 de agosto, le dijo que iba a tomar cartas en el asunto y ya llevamos más de 4 meses y ella dice que está a favor del señor alcalde, es normal y yo creo que ella tiene su decisión, pero sigue la problemática. No sé si el problema de los presidentes de juntas de acción comunal es personal o es el bien general. La alcantarilla sigue lo mismo. Entonces, eso. ¿Qué pasa con el servicio público de la recolección de basuras? Aquí no ha entendido, o se hace o no quiere, no hay voluntad política de decirle que el pueblo es el dueño de la empresa de servicios públicos y que nosotros queremos saber qué pasa con la empresa. Ya la desglosaron. Si es a través de una auditoría forense, queremos saber si no hay un peculado en la compra de ese terreno, si no hay un prefabricato en esas acciones que se han adelantado. Queremos saber. Presuntamente se dice que hay peculado, que hay prefabricato, que hay una... Pero no es Carlos Arturo, es lo que queremos, pero no dan la orden de que se haga eso. Entonces, cuando usted ve que los servicios públicos, punto fundamental de los derechos humanos como principio básico para un mejor nivel de vida, no están cumpliendo con ese deber, el problema es de la empresa. Pero la empresa es un instrumento físico que lo direcciona el administrador del municipio, que es el alcalde, y nombra a una persona para que la dirija. Pero ya han pasado 2 años con esa problemática y sigue lo mismo. Y aquí resulta que el culpable es el pueblo. Aquí están, corresponde a ellos adelantar el proceso de cobros, pero es difícil cobrarle a una persona cuando muchas veces no tiene medidor, cuando usted no le garantía un mínimo de 2 o 3 o 4 horas diarias del vital líquido, cuando usted no ha tenido siquiera la decencia de permitirle hacer un seguimiento con su comunidad y llegar a unos acuerdos por los sectores donde usted cree que se deben hacer. Aquí sale y simplemente la ejecución directa. ¿Y cómo hace para decirle a una persona que pague cuando un servicio no se presta? Pero lo más triste de esto es decirle al pueblo, un gerente y un alcalde, que si usted no paga, pues se tiene que cobrar porque es un derecho. Pero él, ¿qué hizo ese gerente? ¿Qué hizo? Y ese alcalde, que hizo un contrato de prestación de compra de agua en bloque a la empresa departamental EDESA, que hace 21 años se ha querido quedar con la empresa de Granada, de las empresas como Acacía, ya se acabó la de San Martín, que la quieran absorber. Le hace un contrato al gerente y el señor gerente sale a decir que es que el culpable es EDESA. Pero ¿cómo si lee el contrato que firmó el que le compra esa agua amarilla y sucia que no le llega? Pero si no es capaz en ese contrato de decir que hay si compraron póliza de cumplimiento para que EDESA pueda cumplir, y si no tiene unas sanciones, ¿cómo si no ejecuta eso? Entonces, ¿el culpable aquí quién es? ¿El pueblo o el gerente? ¿Está interesado en prestar servicio de buena calidad como ordena la ley 142? ¿O está empeñado en sacar unos informes que son a veces maquillados en su gran porcentaje, 21 años, 22, para rendir, que es bastante efectivo, cuando el mismo gerente tiene un informe y unos antecedentes entre la misma empresa fatales? Fue el que creó la figura de llevar a la empresa de servicio la planta de sacrificio, que la manejaba la Secretaría de Salud y que era grave, mantenía todo ahora en un problema grave de administración, y le soltaron esa empresa para que la administrara la empresa de servicios públicos, que en los informes que hace la auditoría de la superintendencia dice claramente que esa empresa no es viable, porque muchas veces se tienen que sacar utilidades de lo que da la empresa como tal para sustentar el servicio de esa empresa. Esa empresa debe salir de ahí. Pero ese era lo que dejaba realmente
hay un problema. Ahí el problema la tiene la empresa. Pero lo que era, discúlpeme la expresión, la gallinita de los huevos de oro, que era la administración del alumbrado público, la hace inmersa el señor Reynoso en ese entonces como alcalde, ahora ese gerente, y sí la entrega a los pocos meses para que un consorcio comience a usufructuar de una empresa que realmente creó con los recursos del Estado. Le da la infraestructura, le da los postes, le da las redes, y lo más vital de una empresa es que le entrega la clientela fija y le garantiza a través de unos actos administrativos el subsidio de esa administración. La saca, que era lo que daba un porcentaje altísimo de rentabilidad y utilidad y liquidez, y se desapareció. Teniendo esos antecedentes, la empresa de servicios públicos fue comenzando a quedar gravemente lesionada en su prestación de servicios. ¿Y cómo fue? Porque paulatinamente se fue acrecentando una deuda, año por año, hasta llevar a endeudarla en el estado en que está. Y vuelven a decir ciertas cosas que no son coherentes, y por eso volvemos a solicitarle al señor presidente de la República, Gustavo Petro, por estos medios, en el Cabildo, en la audiencia, que por favor intervenga en la empresa a través de una auditoría, o si la quiere hacer a través de una intervención administrativa, que puede durar un año y extenderse hasta 2. Le hemos dicho hasta la saciedad cuáles son las ventajas de intervenir, si la quieren ver directamente, que administrativamente en el momento que le intervenga el Estado cesan todos los problemas jurídicos, todas las sanciones, los intereses, y se ve obligado el Estado a llamar a sus grandes acreedores, como son a los quien se les debe, como son Edesa y como son Cormacarena. Esta prestación de servicios, estamos hablando de prestación de servicios, no solo está violando los derechos de mucha gente porque no le llegan los servicios como deben ser, sino que está en detrimento de un patrimonio que es de todos los granadinos. Ahora vamos a hablar en el siguiente punto. Planta de sacrificio de ganado. La planta de sacrificio de ganado fue creada por una necesidad en su momento, pero ya pasó su tiempo, ya cumplió sus funciones, y se le ha dicho que es una empresa contaminante, que es una empresa que se quedó un poco obsoleta porque le falta actualización de ciertos elementos técnicos para cumplir con sus funciones. Dentro de ese aspecto, siempre que se creó ha tenido un manejo administrativo donde dicen que no rinde, que no tiene la capacidad de funcionar y ser autosuficiente. Dentro de ese aspecto lo habían analizado y lo manejaba la Secretaría de Salud. Pero como le puede garantizar a través de los subsidios y a través del ejercicio que tiene la empresa de servicios públicos, se la endosaron a la administración de los servicios públicos, a la empresa. Y aquí viene el problema. Carlos Arturo Pérez, como dirigente cívico, escucha al pueblo para poder hacer un diagnóstico. Y resultó que han hecho paro, se quejan las personas expendedores de ganado, porque no les cumplen el horario de entrega, porque no les cumplen y tienen problemas con el INVIMA, porque le falta elementos técnicos a la empresa para cumplir, porque ya es hora de que esa empresa de allí tenga realmente una viabilidad ambiental donde realmente pueda estar tranquilo de no ser chantajeada por Cormacarena. Y ahí están las pruebas, hay grabaciones donde se han manifestado los expendedores de carne por esta situación, que les ha tocado atraer carne de otros municipios para poder verse correspondiéndole a su clientela. Entonces, esa es una problemática grave de incumplimiento. Crisis financiera de la empresa de servicios públicos. La crisis financiera de la empresa todo el mundo lo sabe. En este punto quiero hacer una claridad. Yo no puedo suponer
que la empresa debe. Yo no puedo decir que fue que me dijeron. Yo no puedo decir que fue un error. Tiene que haber un garante. Y por fin, en 21 años, que va para 22, la empresa de servicios públicos le solicita cuentas el dueño de la empresa. La empresa de servicios públicos, el dueño de la empresa no es el alcalde, ni es el gerente, ni es la gobernadora, ni es el gobernador, ni el concejal, ni el diputado, ni el senador, nada de eso. El dueño de la empresa es todos los habitantes de Granada, desde el niño que no puede hablar hasta el más viejito, porque ahí están las acciones a través de los rubros que emana la dirección central y a través de su presentación jurídica que tiene cuando fue creada, que era pública. Cuando nosotros exigimos como dueños de la empresa, es porque queremos, ya no le creemos. Cuando le solicitamos nuevamente una auditoría forense, es que no le creemos a las cuentas que ha rendido en 22 años los gerentes de la empresa, ni lo que dice el alcalde, ni lo que dice la Superintendencia de Servicios Públicos, ni lo que dice la Contraloría. Aquí ha habido una omisión donde ha fallado todos estos entes de control, porque no han tenido en cuenta la verdadera participación ciudadana. Aquí es tan triste, da grima, que vaya un gerente de una empresa ante un cabildo de control social y un cabildo de control político y determine que nosotros somos los culpables, el pueblo y los usuarios, porque no nos interesamos a elegir nuestros propios vocales de control. Él dice eso y muchos le aplauden, pero la realidad es que el funcionario es el que está obligado a hacer cumplir la ley. Es el que orienta para que no se desvirtúe el concepto de la ley. El que está abocado a no desorientar al pueblo, sino defender los intereses del pueblo y defender la empresa. Y la participación ciudadana es la parte fundamental de todos los entes de control, llámese en privados o públicos. En los públicos tiene que haber sindicatos si se permite eso, para que a lo menos le cumplan a la gente. En lo público, pues cualquier ciudadano. No es verdad que para hacer control social, en este caso solicitar una revocatoria, tenga que ir un comité. Una persona que tenga conocimiento, que ejerza como ciudadano en ejercicio, puede adelantar este proyecto. Pero aquí, en la empresa de servicios públicos, se ha desconocido la participación. El argumento del patrimonio de esta empresa, de la crisis, todo el mundo le echa la pelota al uno, al otro. Y vea usted, nosotros a ver de ese cuestionario hicimos 15 preguntas. Y entre esas no las tengo el documento, pero entre esas le voy a nombrar. Le preguntamos al señor gerente William Reynoso en un documento que él nos respondió de cuánto era el endeudamiento de la empresa desde 2004 hasta el 2015. Nos respondió hasta el 2024, perdón, del 2004 hasta el 2025. Nos respondió hasta el 2024. ¿Sabe por qué nos respondió hasta el 2024? Porque es fácil argumentar sobre lo que otro ya hizo y dejó una rendición de cuentas, y el señor gerente entró y se posesionó en febrero. O sea que él debe dar realmente un informe de su propia función y de lo que se ha desempeñado en el transcurso de ese tiempo, pero él argumenta porque él se cree que es único. Y yo reconozco su profesionalismo. Yo alguna vez tuve mis semestres de ingeniero industrial y sé que una de las bases fundamentales es darle precio al tiempo, rendirle a las empresas, ser efectivos. Pero aquí el señor no puede avalar sus inconsistencias de la empresa, de los gerentes. Cuando hablo de los gerentes, hablo como cuando se habla del alcalde, es la institucionalidad, no una persona. Y entonces él argumenta
que le hicimos otra pregunta de cuánto es, quiénes son culpables. Y entonces folclóricamente dice que él no puede. Todos por acción o por omisión hacen sus errores porque son humanos. Eso le dice al pueblo de una forma que a mí me parece con mucho respeto demagoga. Porque el funcionario público no puede decirle al pueblo que es por así, él tiene que rendir cuentas de sus acciones y es castigado por acción o por omisión. Eso no es si me parece que el pueblo, pero si quiere que lo evalúe el pueblo, pues por eso estamos haciendo la revocatoria, para que sea el pueblo que lo eligió, en que sus mayorías le puedan avalar si se queda o se va, y si se va el alcalde, pues se va el gerente, no tenga duda. Esa empresa le exigimos cuál es uno de los problemas grandes que tiene la empresa. Que cuando se presentó ese término del endeudamiento del 2004 al 2024, descubrimos quiénes eran las personas que le han causado el endeudamiento a la empresa. Ojo que no hablo que están robando, como dicen. El endeudamiento en esos periodos de la empresa. Y uno de los saltos más grandes que ha dado se llama Juan Carlos Mendoza. Qué ironía. Resulta que el que comenzó esta debacle fue el señor William Reynoso, con el argumento de que se veía obligado a hacer una celda para recoger las basuras y evitarle un daño y un perjuicio, porque el decreto nacional había dicho que si acababan la situación de las basuras a cielos abiertos, lo que nadie quiso entenderle es que de un momento quiso aplicar el neoliberalismo, haciendo empresa con la plata del Estado para después endosárselas. Aquí cree la gente que va a entregar la empresa toda. Le va a costar muy duro. ¿Y sabe por qué el alcalde ahora jura y perjura, a no ser de lo que dicen la gente, que ya hizo una alianza para poder gobernar con los de oposición? Eso no me consta. Pero cuando hay un alcalde que tiene una oposición, sabe que le toca prometerle al pueblo que no va a privatizar. Porque el día que fueron a entregar el alumbrado público, no dijeron que le iban a entregar. Y resulta que tiene dos problemas: el control político, hasta el año y hasta lo que se puede ver es que existía una oposición de control político, y es la primera vez que hay uno de control social. ¿Sabía usted, amigo oyente, que es la primera vez que el pueblo como dueño le exige una rendición de cuenta formal a la empresa de servicios públicos del alcalde? Y no quiso comprometerse con esa auditoría, no ha dado respuesta. Entonces, ¿cuál es el problema grave de la empresa? Estamos hablando de problema. Es que ellos aducen que defienden la empresa. Pero para saber necesitamos saber realmente cuál es su patrimonio. Que nos diga si el terreno de las 10 hectáreas tienen escritura y si no, presuntamente hay un peculado por invertir recursos durante 21 años en un predio que no está legalizado. Si se hicieron esos traslados, puede haber prefabricato presuntamente o peculado, pero si eso se aclara, ya tiene que pasar un activo físico de la empresa y tiene una contabilidad, tiene que aparecer. Aquí tienen que decirnos cuál es real el patrimonio físico de la empresa. Argumentan que Edesa nunca me ha entregado la tubería, más de 60 kilómetros en tubería, y es de la empresa, pero que no hay un documento. Pues se llama omisión. 21 años de gerentes que se creen que son personas que estudiaron para gerenciar, que tienen los elementos técnicos para ejercer esos cargos, y eso es un castigo dentro de la ley, omitir. Por eso dice que se omite por acción o por omisión, pero tiene unas sanciones cuando se incumple. Y han omitido 21 años porque si no le han exigido. Entonces, cuando usted no tiene claro el patrimonio, comienzan a divagar en unas oratorias de embaucar al pueblo como lo embaucaron cuando los eligen. Y entonces determinan que la empresa es boyante. Ya, resulta que había un mecanismo que conoce los contadores. El contador, cuando hay una empresa que es manejada públicamente, que tiene recursos, inventaron un cuentico, es que en los 4 años es boyante.
Cuando falta el último periodo para entregar, la empresa está en quiebra, no cumple. Pero milagrosamente en los primeros 6 o 7 meses la empresa vuelve a ser bollante porque tiene utilidades por 20, 30 o 50 millones. ¿Sabe qué pasa? Con ese ejercicio de que ya hay una acción directa, no la puede intervenir la empresa. Y ese truco lo conocemos, por eso queremos que nos rindan una auditoría forense. El otro punto que queremos es que hay dentro de las auditorías de la Superintendencia de Servicios Públicos unas auditorías por parte de la Superintendencia. Mírelos. La Superintendencia nos dice que ha encontrado anomalías, entre ellas que el agua en los años, tenemos 3 auditorías, 2015, 2024, 2018, donde en alguno de esos pasajes usted los ve y es igual, el formato es el mismo. Pero la superintendencia, en vez de llamar, convocar, exigir que públicamente se convoque los vocales a ver qué está pasando, el señor gerente ha recibido sanciones por 191 millones de pesos. Y todo pasa. Usted cometió una acción, paga la sanción, que es de los recursos de nosotros, los impuestos. Y ahí muere la problemática. En la misma auditoría se encontró que desde 2019, auditoría de la superintendencia, 2019 no se han pagado los impuestos de vertimiento a la Cormacarena. Se llama omisión. Exigimos que nos rindan esa cuenta, esos informes. No ha sido posible. En este aspecto, quiero también ver de la parte de la Contraloría. En la misma auditoría que hace la superintendencia, encuentra algo flagrante. Y es que, ¿cómo califica la Contraloría del departamento A la empresa a través de lo que es el jefe de control interno? Lo evalúa con un puntaje de 86 puntos, si me equivoco así, porque el señor ha hecho una auditoría, 3 auditorías ha hecho en el 2022. Y lo evalúa con un poquito más en el 2023, porque hace nuevamente 3 auditorías. Y resulta que la superintendencia encuentra que lo califican con 80, el puntaje más alto, pero la observación grande que viene es que a noviembre de ese año que hace no ha hecho la primera auditoría ni tiene informe de la superintendencia. Y es evaluado por la Contraloría. Todas esas preguntas son las que queremos. Lo siguiente, usted ve el patrimonio de la empresa, el patrimonio, y nunca pasa de 5.000, 8.000, pero aparecen diciendo: nosotros le colaboramos solo en esta emergencia sanitaria 5.700 millones de pesos. La administración anterior, a la cual le dieron palo por ladrona y que no sé qué, dejó 3 tanques con una inversión de más de 2.000, 3.000, entonces serían 7.000, 8.000. Con todo lo que tiene la empresa, tanques, uno así elementalmente dice: la empresa debe tener un patrimonio de 12, 15.000 y nunca sube. El patrimonio no sube, lo mantienen regulado, porque ellos también evaden que a través de una auditoría forense nos diga cuánto es lo que recauda la empresa, cuánto es el patrimonio, y de una vez, si se encuentra que pasa los topes que ordena la ley, se verán obligados a tener un revisor fiscal, a que cumpla las funciones de que tiene que tenerlo, porque recaudan el recurso que pasa el tope y que tienen un patrimonio que pasa el tope, están obligados a tener revisoría fiscal. Todo eso es lo que exigimos nosotros. Nosotros aquí no estamos evaluando al señor alcalde diciéndole que robó, queremos rendición de cuentas. El dueño de la empresa es el pueblo. El pueblo está representado a través de una resolución que emanó del Consejo Nacional Electoral, de la registraduría, para que pudiésemos asumir ese compromiso de ese cabildo y pedir las cuentas. Los hacemos a través del conducto regular. Sale la gente a decir que eso no hagan eso, que obstruyen, dejen trabajar al alcalde,
Mejor siéntese a negociar o a cuadrar o a hacer pactos, para que lleguen unos acuerdos y trabajemos unidos. Pues eso era lo que queríamos. Lo queríamos a través de hacer de la ley, porque no es sentarnos a hablar cháchara. Es centrarnos a través de una ley que nos permite la participación ciudadana ser vinculante, y que los compromisos que se hagan tienen que hacer por escrito para seguirle haciendo un monitoreo y poder darnos cuenta si cumplió o no cumplió, si lo pactado se llegó o no a un acuerdo, y si se está ejecutando y si es viable o no viable, o se hace a lo menos una evaluación. Eso hay una problemática, pero el problema no solo en los servicios públicos. Señores de la audiencia de Colono TV, Cabildo abierto. Razones por las que considera que hubo una burla a la participación. Punto. Estamos en el punto 7. Ya no decimos que fue una burla. Ya decimos con toda la tranquilidad que nos dan los fallos del primer juez y del segundo juez, que no fue solo una burla, fue una violación, no solo a los artículos 40 y 103 de la Constitución Nacional, sino que fue una violación a la ley 1757, a ese grupo de personas y a quien representaba en ese cabildo abierto. Ese, vuelvo y lo repito, ese solo mérito permitía hacer la revocatoria como elemento fundamental de que el pueblo quiere y debe tomar decisiones para que no vuelva a ocurrir esa situación que presentó el alcalde. Por eso, por no asistir, por se sienta un precedente nefasto en la historia de Granada, que un alcalde que cuando se fue a posesionar juró hacer cumplir y cumplir la Constitución y la ley, la viola. Ante un estamento también con un fuero que da una resolución de participación, que es la ley 1757. Ese es el argumento fehaciente. En la participación, vuelvo y lo repito, solicitando una rendición de cuentas de una auditoría forense. Control del ruido. El control del ruido es una ley nueva, ya es ley, y se dice que es ley porque la firma, la estudian, la avalan, pasa el proceso de Senado y Cámara, la llevan a la Corte Constitucional para que analice las situaciones de constitucionalidad, y finalmente, pasando esos filtros, es el presidente quien firma. Y al firmar eso también deja un espacio para que la reglamente, haya una ley que la reglamente. Pero mientras eso sucede, los alcaldes de los municipios, a través de su ejercicio investido de autoridad, pueden reglamentarla dentro de su periodo para contribuir a que se cumpla la ley. Y resulta que creen aquí que la situación de ruido es solamente porque llegó el señor a su casa y puso el volumen. Claro que eso es. Pero el control del ruido se exige que se debe cumplir para la buena interacción que ejerce la ciudadanía, para que pueda haber tranquilidad, y por eso se determina que tienen que haber unos decibeles de sonido en las horas diurnas y en las horas nocturnas, para que pueda haber un control de ruido en los perifoneos que salen a la calle, para que pueda haber un control de las personas que ejercen determinada publicidad en el marco de la propaganda que se ejerce, para que los controles de los vehículos manejen ese sonido dentro de unos decibeles que reglamenta el alcalde. Él dice que salió y que se han puesto comparendos. Ahí no le dicen, eso se parte, pero reglamentó la ley, la hace efectiva para cumplirse. Ese es el problema del ruido. Ha incumplido en esa función. Educación Unillano, gestión que según el comité ha sido omitidas. El señor alcalde Juan Carlos Rendón
Juan Carlos Mendoza Rendón, dijo públicamente y se comprometió con estudiantado, con padres de familia, que iba a hacer la gestión del rector, que garantizaba esa gestión porque iba a traer unos, inclusive en alguna parte dijo, a lo menos 2 carreras nuevas a la Unillano. Aquí el que nos colabora a nosotros, también unos alumnos de la Unillanos, que ven burlados esas esperanzas de algunos padres que se quedaron sin poder tener esos hijos estudiando, para no saturar el mercado de solo administración de empresas y licenciaturas, que no hay sino 2. Y se quedaron a la vera del camino porque el señor alcalde no cumplió. Dijo mentiras. Bien. Desorden territorial. Plan de ordenamiento territorial. Quien le habla, buscando, haciendo la investigación sobre una empresa de servicios públicos, encuentro que en la auditoría del 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos deja una observación donde le dice que el plan de ordenamiento territorial, que tiene una vigencia, que viene de una vigencia del 2011, se cumple en el 2023. Para las que no entienden el mecanismo, cada 3 periodos de alcaldes, cada 12 años, se debe actualizar el plan de ordenamiento territorial. ¿Se vencía cuándo? En el 2023. Hoy, 2026, y no existe ese plan de ordenamiento territorial actualizado. Pero lo que sí existe es un afán de hacer urbanismo en predios que no quedan enmarcados dentro de un plan que debía hacerse el 2023. Esto en contravía de los intereses del pueblo. Y fuera eso más, con un agravante mucho más alto, es que la empresa de servicios públicos expide licencia de servicios públicos para esas urbanizaciones. Y eso es, ¿cómo es posible que un municipio, que un alcalde, que 1, 2, 3, porque ahora lo haremos mejor por la experiencia, se permita hacer un plan de desarrollo, decirle al pueblo que va a crear empresas y todo, cuando usted, el eje primordial de la organización de un municipio está en su plan de desarrollo, que es que le termina ese ordenamiento de la zona donde va a estar cada uno de los sitios, donde pueden brindarse las licencias, donde pueden las empresas hacer con garantías de que ya tienen una licencia real, donde pueden invertir sus recursos. Mientras no haya ese plan de ordenamiento territorial, pues es difícil salir de una autonomía donde vimos chantajeado por Cormacarena. Cormacarena no faculta porque por alguna cosa técnica ambiental nunca se ponen de acuerdo. Ellos, sin tener el plan de ordenamiento que lo debe rendir las licencias, la oficina de planeación, se atreven ellos a dar, a cumplir, violando la función dentro de un municipio, sin tener plan de ordenamiento territorial. Es que Cormacarena dando licencias de urbanizaciones, de ejecución de obras. ¿A dónde está la administración? ¿A dónde están por los que los velan por los intereses del pueblo? ¿A dónde están por los que creen que el desarrollo es simplemente creando empresas rápidas del momento sin cumplir requisitos? ¿A dónde está que creen que el municipio simplemente por hacer festivales, que bienvenidos los festivales, pero debe garantizarse no haciendo rumbas, sino a través de una organización donde se respete lo que son los sectores donde se deben hacer, respetando el sonido de los que vienen, respetando todo un andamiaje de movilidad, respetando. Usted sin un plan de ordenamiento territorial es difícil que pueda garantizarle realmente un desarrollo organizado, físico y económicamente a un municipio.
Y aquí incumplió, no está. Ese es otro incumplimiento. Atención al ciudadano. Aquí hay una cosa que yo quiero explicar. Aquí la atención al ciudadano, y en eso me veo yo comprometido acá, porque hay una figura a nivel nacional que evade esa responsabilidad, hasta viola la información cuando hace uno ese informe, esa solicitud, ese derecho de petición. Lo voy a comenzar diciendo aquí. Cuando nosotros hicimos el cabildo, lo que solicitamos a través de esa resolución que nos diera era invitar al alcalde para que hiciera participación ciudadana y nos atendiera, para que escuchara las quejas, para escuchar la atención de la gente, sus opiniones y le recibiera respuesta. Y resulta que nos violó ese derecho. Pero más triste eso, que conoce medianamente un poquito uno lo que es el cumplimiento de la ley. ¿Qué será de esas personas que les han dicho que muchas veces no pueden presentar un derecho de petición, una queja, sino es que le mandan a hacer a través de algún tinterillo? Y si no, entonces no puede ejercer ese derecho. Pues aquí que sirva esto como pedagogía. Amigo oyente, usted que está allá al frente, escuchándonos, quiero decirle que esto es hacer cultura política. Esto es hacer pedagogía empírica, pero en la práctica. Esos mecanismos de participación, usted lo puede ejecutar con su puño y letra. Usted no requiere que nadie le haga su carta en internet, máquina de escribir, nada de eso. La ley no ordena que tiene que ser a través de ese mecanismos de tecnologías. Usted lo puede hacer. Pero hay una ley que permite que también sea a través de los medios de tecnologías para que usted se pueda quedar, pero allí le dan un código. Le dan para que usted le haga seguimiento a esa queja, para que usted pueda ejercer, si no recibe respuesta, 15 días hábiles para recibir esa respuesta. Aquí hay personas que han pasado a la gerencia de empresa de servicios públicos, al alcalde, derechos de petición, reclamos, se cansan de ir, porque es agotar el paciente, para que no vuelva, se vaya, no canse acá. Qué señor tan cansón. Y si a la vera de eso, de ese derrotero que emprende la gente, encuentra funcionarios que no cumplen con su función de ser esos prestadores de servicio, empleados del pueblo, que ellos son pagados con los intereses, con los recursos, los impuestos de nosotros, y que están abocados a prestarle un servicio a esa persona que le paga su sueldo. Y el ejemplo lo tiene el alcalde y el gerente. Pues, ¿cómo cree usted que pueden ser sus empleadores o sus empleados? Pero hay una cosa que es lo que quiero resaltar también. Mire que en este proceso encuentra usted que las oficinas, va a tocar poner una tutela para lo que mandamos al presidente, a lo menos nos contestó y ya llegó una información a la alcaldía, superintendencia, bueno, ya está todo eso por allá. Pero resulta de que usted se desgasta después de 3, 4, 5, 8 meses, como llevamos aquí, 10, 11 meses. Resulta que cuando se da cuenta le devuelven eso al alcalde, toda esa información para que responda a fondo. Después de 11 meses que estamos pidiendo una auditoría, una intervención, y que le diga que le responda al promotor, después que le hemos dicho que violó la Constitución, que no cumplió. Y cuando uno se da cuenta, encuentra el mecanismo que se burla de la participación ciudadana y que viola un derecho de información. ¿Cuál es? Que esas oficinas como la Procuraduría, la Contraloría, muchas empresas crean una oficina de atención al usuario. Y entonces la Presidencia de la República tiene su oficina de atención al usuario. Y uno manda un documento para el presidente con una información fidedigna, seria, de gran responsabilidad, que quiere uno que le llegue al señor presidente de la República. Igual pasa con la superintendencia.
igual pasa con la Procuraduría. Y resulta que le responden cosas que evaden esa responsabilidad, violándole a uno esa intimidad que es la información, las quejas, los reclamos, los soportes, donde el funcionario a quien uno dirige esa carta nunca la recibe. Aquí tenemos seguimientos, pero yo estoy seguro que el señor Gustavo Petro, ojalá alguno le llevara este mensaje, que no sabe que hay una problemática grande, porque las oficinas están allí infiltradas por grandes politiqueros que no permiten que la situación de las denuncias reales y grandes. Entonces, cuando usted se enfrenta a estas situaciones anómalas que usted encuentra, se da cuenta que no es fácil implementar, desarrollar la participación ciudadana. Lo desgasta. Uno, porque es persistente, constante, tiene un pequeño conocimiento de la ley, se asesora de la gente, pero en esto se crean comités, se traicionan, se violan también esos comités, se vende, se compran. Aquí comienzan procesos y todo el que quiere en su gran mayoría participar en un comité lleva el interés de negociar. Sirven estos medios como chantajes y se caen estos proyectos de iniciativa y la gente, ¿qué hace? Se desanima. Pero aquí he encontrado Granada, que necesitaba un líder que pusiera en práctica la participación, que en este proceso, ni con los que yo me veo a veces realizado y comprometido, no estoy permitiendo que venga a negociarse. No estoy permitiendo que este trabajo de implementar esta participación ciudadana quede de una vez violada, usurpada, porque el promotor se vendió. Quiero que esta participación ciudadana, no hay detrás de Carlos Arturo Pérez como promotor, ni algunos de nuestros amigos de equipos de trabajo que estamos haciendo, ningún dirigente político incidiendo directamente para hacerle campañas políticas a nadie. Aquí bienvenidos todos los políticos, bienvenidos todos los funcionarios, para que participen recogiendo las firmas, que es lo que queremos, cumplir con ese requisito. Es un requisito fundamental que requiere la participación para poder cumplir, para que sea solicitada una elección, para que el alcalde sea sometido a una evaluación, si se queda o se va, porque ha cumplido o no, pero que sea el pueblo el que lo eligió en su sabiduría, que determine si se va o se queda. En esto quiero hacer claridad. Aquí todo funcionario público, aquí toda persona, empleado, contratista del municipio, puede firmar hacer esa firma, firmar la planilla de convocatoria. No está inhabilitado, porque es de participación ciudadana. Los funcionarios, llámese del hospital, de la S municipal, de la empresa de servicios públicos, de todas las oficinas del Estado, pueden firmar, porque los que lo inhabilitan es cuando son en políticas partidistas. Aquí no están inhabilitados. Aquí inclusive no solo pueden firmar, sino que pueden votar. Entonces no hay ningún impedimento. Claro que hay algunas personas que nos dicen: yo quiero colaborarle, y se les respeta, yo quiero firmar, yo quiero recogerle firmas. Bienvenidos, porque yo tengo la facultad de poderle dar los documentos, esos documentos oficiales, porque los doy y los recesiono. Pero si la persona me pide que no sea nombrada, que no quiere salir a la luz pública, es mi obligación, porque juré, me comprometí ante los magistrados, el Consejo Nacional, de acatar la Constitución y la ley y el respeto a la intimidad y su información. Entonces aquí pueden sin ningún temor. Aquí nadie va a venir a preguntarle quién votó, aquí nadie tiene, porque allá se entrega en la registraduría, y la registraduría por ley tiene que cumplir la reserva de la información privada. Entonces, esa es una garantía. Allí se llevan los formularios, los recepcionan, los empacan, me dan un acta
y esto se va a la Dirección Nacional de Revisión de Firmas. Y de allá viene la orden. Aquí no lo hace la señora registradora, la doctora Ana Albarracín Achagua. Ella no lo hace. Ella no es culpable de si salieron las firmas válidas o no. Eso se hace en otra registraduría a nivel nacional. Entonces, esta participación ciudadana es un ejercicio que no nació improvisado, que nació con todos los elementos constitucionales y de ley, que estoy investido, a muchos no les guste o no, como cuando se elige el alcalde. El señor alcalde, usted sabía que fue elegido, amigo oyente allá que me escucha, por una elección, donde el 100% de esa elección de 33.000 en ese momento, él salió elegido por 10.846 votos. El 30% nomás le dio ese aval. Pero se dice términos que fue el pueblo, pues claro, el que salió a votar fue el pueblo, pero a él hay que hacer claridad. Votaron 10.846 personas. Pero que el 70%, que fueron más de 20.000 votos, estaban en contra de él, no le creyeron. Pero es el CT, es el temor que nacen de algunas personas que se preocupan y argumentan a través de sus opiniones cosas que de pronto desconocen. ¿Qué es lo que desconocen? Al fondo de qué es la participación ciudadana. El hecho de recoger firmas, si usted va a ver en el formato, dice, como dice acá, por la dignidad y respeto que merece el pueblo granadino. Y en el formato dice la planilla para recolección de firmas de apoyo a ese eslogan que dice por la dignidad y respeto que merece el pueblo granadino. Allí no dice para revocatoria. Pero la iniciativa que se presenta es para seguir un proceso que necesita de un requisito para recoger esas firmas. Si recogemos las firmas, que son poquitas, son 3.254 votos, pero válidas. Lo único que hace es que se solicita para que se convoque una elección, donde ahí sí deben esos apasionados, los que están contratando, los que firmaron, los que crean que es más el interés de ellos personal porque les cumplan sus intereses, pues pueden hacer campaña y por el amor, porque lo quiero, porque lo amo, quiero verlo ahí, pues dicen que no se vaya. Pero el pueblo en su representación tiene que tener un garante, que es un requisito de las firmas, que se constituye con el eslogan de sí se revoca, sí se revoca. Y para hacer ese requisito, pues tiene que recoger las firmas. Y necesitamos recoger más de 6.000. Nos dan un tiempo de 6 meses para recoger esas firmas. Nosotros en el Cabildo recogimos en 30 días 1.395. Y ahorita llevamos, no puedo mentir acá, una buena recolección de firmas desde el 15 de enero a este. Y la gente sigue trabajando. Entonces, si usted firma, no está revocando el alcalde, está cumpliendo con su participación. La Constitución y la ley le da a usted un derecho de que, así como eligió, tenga la potestad de ser de juez para si el señor se pueda ser evaluado si se va o se queda. Es la única y primera vez, no es la única, es la primera vez que sucede en Granada, donde ya basta de quejarse en la cafetería, en la casa, que es que uno los elige y ni se pierden, no le vuelven a hablar. Aquí tiene usted la potestad, solo confirmar de que se ha convocado el señor. Ya otra vaina es la elección que tome el pueblo en su sabiduría. Entonces ya queda representado porque recogimos las firmas y ya se constituye que sí se vaya. Y ya está el alcalde con su grupo de amigos, su compartidarios, su personas que estén de acuerdo con su plan y sus actuaciones, que no se vaya.
pero es el que lo eligió, el que tiene la potestad, según la Constitución y la ley. Entonces, para algunas personas que preguntan quién es Carlos Arturo Pérez y a dónde apareció, quién es ese personaje. Primero, Carlos Arturo Pérez es un ciudadano, vivo en Granada, calle 30, número 851. Tengo mi esposa, tengo 7 hijos, ya adultos todos. Soy una persona dirigente cívico, soy panadero, buñuelero, tengo mi negocio, vivo de ello aquí en la calle 30, como lo dije. Soy una persona que soy técnico ambiental, tengo varios técnicos, entre esos tengo también el técnico como panadero y tengo el manejo, ¿cómo se llama? Sistemas. Entonces, y he hecho muchas capacitaciones, voy a seminarios, donde me invitan con el fin de adquirir conocimientos, ahí estoy. En la vida pública he sido un dirigente cívico que tengo como vocación de servicio estar a favor de ayudar a que la comunidad tenga un mejor nivel de vida, se le solucionen sus problemáticas. Me gusta hacer diagnósticos de la ciudad donde yo vivo. Me gusta salir, por eso me ven casi día por medio recorriendo el pueblo para mirar qué ha pasado, cómo está, qué construcciones se hacen, en qué estado está la gente, las vías. Yo no voy a que me digan, yo voy. Mucha gente me encuentra arriba, ya para salir en la antigua carretera para salir para San Martín, dando todos esos sitios por allá, conversando con la gente y haciendo ese diagnóstico para mirar en qué momento puedo participar. Yo no soy una persona que me las sé todas, no. Tengo un pequeño conocimiento porque lo hago empíricamente a través de la lectura. El hobby mío es leer. Leo filosofía, economía, política, música. Por eso conmigo se hablan de temas ambientales. Y cuando voy a dar una opinión o quiero entrar en un debate, mi argumento, me gusta investigar para ponerlo en beneficio de la comunidad. He sido una persona que he ejercido ciertos cargos cívicos como presidente, vicepresidente de juntas de acción comunal, lo hice como vicepresidente en el barrio Villasalén. Decía que he hecho parte, fui elegido también como presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Valentín García y me gusta dejar huellas por donde ejerzo mi función como cívico. Tuve la oportunidad, la única vez que ha llegado un presidente de una federación de padres de familia del doctor Carlos Ballestero, fue en ese ejercicio que hice en la Valentín García, y de ahí se manifestó una queja que era que los rectores y coordinadores manejaban las cuentas de las asociaciones de padres de familia y se constituían padres de esa plática que la integraban como la ejecución del mismo colegio, desconociendo que era una ONG que tenía su propia autonomía. Bueno, gané ese pleito en favor de los padres de familia. Contribuimos a crear la Liga de Usuarios con personas hermosas de sentido de pertenencia. Aquí todavía existe mi amigo Alirio Nieto, en ese entonces hizo parte de ella, hice parte en esa parte. Wilson Carrillo, estuvo el finadito, nuestro gran amigo Jorge Díaz, nuestro amigo finadito Julián, el ingeniero que todos conocíamos, y algunos que se me escapan. Hicimos eso, crear la Liga de Usuarios para vender los usuarios de las empresas de servicios públicos, de la electrificadora, que era lo que más se preocupaban. También hice parte en la creación y la creación de la Asociación de Panaderos, Asopanari. Hice parte de la fundación de esa asociación de panificadores del Ariari. Igual hice parte del Tribunal Disciplinario de la Liga de Fútbol de Salón del Meta. Hice parte como secretario pagador en la Secretaría de Educación del Meta, ejerciéndola en el Colegio Coldorado y ejerciendo también actos, proyectos productivos en INEPRO, Institución El Progreso de Fuente de Oro. También hice parte de la veeduría
Aquí en la calle 30, donde me maltrataron, casi me destierran de ahí porque exigía que se cumplieran las normas técnicas para hacerle veeduría a la calle y a la obra de la 30. Allí tuve que hacer tutelas. Allí hice que se cumplieran las pólizas de cumplimiento, las pólizas de garantía. Hice que se entregaran una obra de acuerdo a las normas técnicas. Se demoró un poco, pero se hizo y han pasado, gracias a una gestión y dejó unos recursos, tengo que decirlo, señor Alexander Guzmán, que es su máxima presentación, la calle 30, pero tuvo que al señor Guzmán, como alcalde, Carlos Arturo, poner una tutela, y él no se enojó conmigo en ningún momento, y accedió, sí señor, fue una persona presta ahí en ese momento, y la obra de la 30 es una postal hermosa, que hemos pedido que la sigan ampliando de acuerdo de noble vía, esa normatividad urbanística. Hice parte de eso. Hice parte también en la vida política. Fui presidente más de 20 y vicepresidente del Partido Liberal del Meta. Elegido, cuando eso del Partido Liberal se elegían las directivas. Hice parte del comité político a nivel nacional se me olvida ahorita decir, a nivel nacional, en lo que se hacía anualmente, donde se reunía todo el partido, las convenciones liberales nacionales. Dentro de ese ejercicio fui presidente del Directorio Liberal de Granada. Fui concejal 6 meses. ¡Uy, qué cosa! Miren, me quieren conocer. Fui concejal no por elección, porque ganó en ese momento nuestro gran amigo, el finadito Beltrán, que se llamaba, se me fue el nombre, Eberto Beltrán Briceño. Él renunció y yo asumí ese cargo. Pero mire qué cosa, era el alcalde el doctor William Reynoso en el 2007. Y cuando entró este grupo de personas, que fuimos varios, logramos por primera vez en Granada que hubiese un control político donde unas personas que entraban hacían por fin una coalición mayoritaria en contra del alcalde. Y fue así como, faltando unos meses para irse, el hombre no pudo contratar. Por eso el señor Juan Carlos Mendoza, en su primer gobierno, podemos decirle con todos los motivos y razones que llegó a ejecutar un presupuesto que no pudo, de las contrataciones en el servicio de las EPS. Dentro fue a eso. ¿Qué pasó en esos pequeños meses que estuve? El señor alcalde William Reynoso pidió facultades, primero argumentando que a través de la ministra de Cultura, una negra que existía muy hermosa en todo un aspecto humano, yo participé solicitándole vía telefónica, poniéndole que aquí en el municipio se solicitaba eso y todo este cuento. Y fue así como se logró la consecución a través del señor alcalde. Y en esos elementos se requería cosa fundamental, un punto fundamental, era tener unos espacios donde se pudieran garantizar guardar esos elementos. Aprovechando eso, el señor William Reynoso, alcalde de ese momento, nos pidió unas facultades para seguir contratando a través de Batuta, que era un ente privado. Y llegó eso al consejo y le dije, no señor, en mis opiniones y mis apreciaciones, con la mayoría logramos que esas facultades no se le iban a dar, que lo que se iba a hacer era que el señor William Reynoso lo facultamos era para nombrar un director para que creara las escuelas musicales. Y de ahí una gran persona que recuerdo aquí, que nos ayudó mucho en ese ejercicio, no recuerdo, Gretel se llama, una niña que era directora de bandas musicales y me asesoró personalmente. Y logramos que a través de ese ejercicio pudiera existir el director de música de aquí. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué es lo triste de esa vez? Fueron todos los concejales y al que hizo la propuesta, ¿sabe quién no fue convocado a la mesa de honor? Este pecho.
pero yo me fui feliz de haber cumplido todo lo que yo deseaba. El deber cumplido le da a uno tranquilidad. Cuando uno trabaja con honestidad, con el servicio a la comunidad y depone el interés particular sobre lo colectivo, queda la satisfacción del deber cumplido y puede decirle a Dios que lo revise, que lo analice, y puede decirle a su familia, a sus amigos, que también lo evalúen para que sientan orgullo de saber una persona que tiene criterio, personalidad política, ética y moral en el ejercicio cuando desempeña un cargo y lo asume con rectitud. Ese es Carlos Arturo Pérez. Yo nunca hablo por debajo de la mesa. Lo mío, por eso tengo una particular, hablo duro, yo no tengo que guardarle secretos a nadie. Los políticos me conocen que yo soy serio en mis compromisos. Si se puede sí, si se puede no, pero nunca hablo que son ladrones, porque yo hablo lo que me consta, lo que puedo probar. Por eso usted nunca me ve difanando de ningún político, del alcalde, del presidente, no. Acepto que si es por votación electoral y gana la mayoría, respeto. Exijo que se respete esa dignidad de esas personas, que es lo más bonito. Por eso invito aquí a que ejerzamos el derecho a la participación ciudadana con respeto, las opiniones las dentro, hagámosla con respeto, con dignidad. No maltratemos al alcalde, al funcionario, al señor de tránsito, al que recoge las basuras, al que presta un servicio. Respetémonos a nosotros mismos. Eso es hacer cultura ciudadana y al mismo tiempo cultura política en la práctica. Tenemos que hacer el ejercicio de yo respetarle sus opiniones. Lo único que se solicita es que cuando vaya a hablar, analice e investigue sobre el tema para que tenga menos equivocaciones. Somos humanos y la participación permite prestar una opinión dentro del respeto para que en todo nos fortalezcamos y nos retroalimentamos y contribuimos con esto a hacer una ciudad mejor. Si nosotros hacemos un mundo mejor, tenemos que hacerlo dentro de unas normatividades, dentro de una constitución que los países democráticos hacen cumplir y debemos cumplir. Por eso esta participación ciudadana es avalada por los entes institucionales, desde los magistrados del Consejo Nacional Electoral, la registraduría, y por eso es que nos dan la facultad de poder en la práctica solicitarles a ustedes que nos colaboren, nos colaboremos recogiendo las firmas para esta revocatoria, porque hay elementos que ellos encontraron con suficiente mérito en los soportes, en la exposición que se hizo en la audiencia del Consejo Nacional Electoral, pero lo único que necesitamos es que usted nos ayude con la recolección de firmas. Entonces, la invitación que hago aquí públicamente es que ejerzamos y hagamos democracia, que podamos poner en práctica y aprovechemos la Constitución a través de nuestros derechos. Es la única oportunidad que tiene usted, ciudadano, amigo oyente, como la única oportunidad donde el pueblo toma decisiones en conjunto para poder evaluar a una persona elegida, llámese alcalde o gobernador, en este caso el alcalde. Con este ejercicio se empodera el pueblo para dejar en su historia que de hoy en adelante nunca más va a volver a hacer lo mismo en la vida política. Desde ahora en adelante tendrá que el señor que se vaya a presentar para poner su nombre en consideración para alcaldía, tener claro que no se trata de hacer demagogia, de engañar, sino de tener claro cuáles son los compromisos que realmente piensa cumplir, porque ya el pueblo va aprendiendo cómo llamarlo a cuentas. Entonces, aquí estamos invitando a los señores concejales, no evadan esa responsabilidad. Ustedes están obligados como representantes del pueblo, y ahora que es el ejercicio del pueblo, por favor, apoyar, a crear espacios de democracia.
y es invitando a que se firme. Me parece triste que los concejales ahora evadan diciendo que yo respeto la participación, que yo respeto la Constitución, que yo respeto las normas, que es claro, pero asumo que no estoy de acuerdo con la revocatoria. Incoherencia. Están confundiendo a la gente. Porque lo que se hace con la firma no es la revocatoria. Es haciendo que se construyan los elementos y el requisito que necesita el pueblo para hacer una convocatoria. Ya cuando usted tenga que decidir en el voto que se lleve allá, pues verá el concejal si argumenta votando o no. Pero para recoger unas firmas, argumentar una cosa que es falaz, es una falacia, es mentiras. Lo único que se ve en esa incoherencia es que la persona pasa a ser demagoga. Pero no quiero cuestionar lo que le exijo a los representantes, los voceros del pueblo, elegidos popularmente a hacer control político, que ejerzan lo que es la misma Constitución y ayude a la participación ciudadana. A lo menos si no la van a firmar, pues a que no salgan a opinar, porque es un mandato simulado, un mensaje subliminal, nefasto, egoísta, mentiroso, porque ahí deja ver su incoherencia. Inviten a que haya a que firmen. Pero ahí nace un debate, pero eso lo veremos más adelante. Si gana el pueblo con su decisión de tomar como suyo su derecho y hacerlo valer por encima de los presidentes de junta, de los consejos municipales, de los políticos que se adueñaron de esta la forma de razonar y los derechos del pueblo, que cada uno de nosotros, amigo oyente, yo esté en su casa, usted solito toma la determinación de firmar, ayudar, porque es la participación. Entonces la invitación con mucho respeto y cariño. No es que yo sea más que nadie, no es que yo sepa mucho, que no sepa poco, pero soy consciente de que soy una persona que tiene un conocimiento, respetando que hay otros que saben mucho más, pero hay otros que saben menos, pero me vi abocado en que por fin, en vez de tanta algarabía, palabras vanas de la politiquería, me cansé de eso y estamos poniendo en práctica por primera vez en Granada el ejercicio de la verdadera participación. Tome la decisión, ayúdeme a que cambie la forma de hacer política, que el pueblo se dé cuenta de que hay una manera de rendirle cuentas, exigirle cuentas al señor alcalde. Entonces, mi invitación es para que él desee firmar ese apoyo de participación ciudadana por la defensa y la dignidad y el respeto del pueblo granadino, pues que nos apoye con esta firma para llenar el requisito que se requiere. Yo los invito al que quiera participar, al que quiera recoger firmas, lo puede hacer, o el que desee firmar lo haga a la dirección de mi casa. Es en la calle 30, aquí en Granada Meta, número 851. Se puede dirigir a mi número de celular 312-452-7508. Allí usted podrá recibir resolver cualquier inquietud. Allí tendremos la información para decirle cómo se hace, de qué se trata y por qué se trata, que ya lo he explicado acá. Entonces, en usted está la decisión. Ayúdenos con su firma, que con la firma no está revocando, está ayudando que por fin usted contribuya a hacer el ejercicio de la verdadera democracia. Entonces, bienvenidos, muchas gracias, analícelo, consúltelo con su conciencia, lo invito para que tome decisiones con propiedad, con soberanía, allá en este momento que tenga que llegar la planilla, no lo duden, ayudémonos, hagamos democracia. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por este tiempo que se dedicaron a analizar una persona que tiene la potestad por la Constitución y la ley
de llevarle este mensaje, sin mentiras, sin engaños, sin falacias. Aquí estaremos. Lo espero para que ayude a firmar nuevamente, para que si nos quiere ayudar para recoger firmas. Muchas gracias. Feliz resto de día.